Ahora vamos a hablar de la obra de Aristóteles titulada La Política. Recuerdan, en el caso de Platón, lo que tenía que ser política se llamó república, en ese sentido de res pública. Acá no, acá con Aristóteles tenemos realmente el título de La Política. Y la importancia de esta obra se manifiesta cuando prestamos atención a esa noción de humano que Aristóteles expresa cuando dice que el hombre es por naturaleza un animal político. Veamos cuál es el sentido de ese concepto. Y aquí atención, porque Aristóteles no dice que es un animal social. ¿Por qué no? Porque hay muchos casos de animales que viven en sociedades organizadas, como las hormigas, las abejas, cuyo rasgo distintivo es que existe entre ellos una comunidad de obrar, una energía, energeia, dice Aristóteles. Esa es la palabra que él utiliza. Una energía puesta para obrar en común. Entonces, si la vida en sociedad no es un rasgo propiamente humano, un rasgo que realice la esencia del hombre, debe existir una forma superior de vida que sea expresión de esa superioridad del hombre frente a los animales, con quienes sí comparte la sociabilidad. Si el hombre fuera Dios, podría vivir solo en su soberana autosuficiencia, pero no es Dios. Y el caso es entonces que el hombre vive en comunidad. La vida de la polis, entonces, constituye una forma de asociación superior a otras sociedades animales y es expresión de las diferencias específicas, de esos rasgos que son propiamente humanos. En principio, el sentido moral y luego también la expresión a través del lenguaje. Aristóteles va completando el concepto de polis, mostrando cómo se va constituyendo en sus distintos momentos. El primero es el de la familia, que es una asociación destinada sobre todo a la procreación. El segundo momento, la aldea, resulta de la agrupación de familias para satisfacer necesidades de subsistencia y además asegurar la defensa del territorio. Por último, la ciudad es la reunión de aldeas y constituye la expresión más acabada de la esencia de lo social y del hombre en tanto animal político. Su finalidad es realizar la ley, o sea, una vida conforme a la virtud que conduzca a la felicidad, en el sentido de eudaimonia que habíamos dicho, que es plenitud y armonía. Lo que hace de esta asociación una forma superior es la existencia de un fin común, en el cual todos participan, aunque tengan funciones específicas, y además sin renunciar a su propia individualidad. Entonces acá lo que hay es división del trabajo, especialización, pero sin que esto estorbe a los vínculos solidarios entre los miembros de la asociación. Todos los estratos sociales se relacionan no solamente para la defensa y el intercambio comercial, sino también en miras a una obra común, que es la plena realización del Estado como naturaleza social, que supone, sin embargo, una base económica. Y acá tenemos que señalar algo muy importante con respecto al término economía, porque entre los griegos tenía un sentido más restringido que el que le damos hoy. Economía viene de oikos, que quiere decir casa,
lo cual nos indica ya que el sentido es relativo a la familia, a los bienes de la familia, o sea, a lo privado. El término riqueza, en cambio, es más amplio y es relativo tanto a la propiedad pública como a la propiedad privada. Acá se ve entonces que Aristóteles reconoce la necesidad de la familia y la propiedad privada. Inclusive censura a Platón haber propuesto en la República su abolición. De un modo que revela hasta qué punto la visión política de Aristóteles estaba condicionada por lo que él mismo conocía, lo propio, los modelos griegos de ciudad-estado, de los cuales se dice que había estudiado 158 constituciones, considera que es el tamaño de la riqueza y la propiedad los que deben determinar el tamaño de la ciudad, a fin de asegurar esa característica esencial de la polis en tanto entidad autárquica, o sea, autosuficiente. 10 individuos, dice, no harían una ciudad, tampoco habría ciudad con una población de 100.000 individuos. Aquí vemos aparecer nuevamente la cuestión del término medio, ese ideal entre dos extremos. Y siguiendo este modo de razonar, Aristóteles llega a manifestarse contrario a la economía monetaria. Advierte sobre las dificultades del intercambio que se producen cuando la población crece desproporcionadamente con respecto a la riqueza existente. En estos casos se hace necesario tanto importar como exportar, y además también la adopción de la moneda, entrando así en unas relaciones comerciales cada vez más complejas, hasta llegar al comercio del dinero mismo bajo la forma de usura. ¿Y qué pasa en la usura? La función mediática de la moneda desaparece y lo que no era más que un medio se transforma en fin con un valor propio que se reproduce a sí mismo. Su condena va más allá porque se dirige también contra el trabajo asalariado y la industria. Estos, al igual que el comercio apoyado en la moneda, promoverían la producción por la producción misma, más allá de las necesidades reales. Y de esta manera, para Aristóteles se pervierte ese carácter natural de la sociedad, porque para él la vida es actividad y no producción. Por eso se va a inclinar más a favor de un estado agrícola, donde la producción sí se ajusta a las necesidades, cumpliendo así el ideal de un estado autosuficiente. Y con respecto al individuo, también va a considerar perniciosa la acumulación de riqueza. Esto ya lo habíamos visto en la ética. Porque este no es sino un medio exterior que ayuda, pero no constituye el fin propio del hombre. En esto, como en todo, debe observarse el principio de la moderación. Pero lo que más rechazo ha provocado en su concepción política es la postura adoptada frente al trabajo manual y la esclavitud, así también como lo relativo a la mujer. Y esto, además, inclusive a contramano de ciertas voces de renovación que ya se dejaban oír. En estos temas adhería casi totalmente a las convenciones de la época. Desprecio por las tareas manuales, aun aquellas que, siendo intelectuales, por el hecho de mediar paga, como por ejemplo hacían los sofistas, según su criterio limitaban la libertad del maestro, porque lo sometían a los caprichos de los discípulos.
por lo que sentía una especial veneración era por el ocio, en tanto garantía de independencia del espíritu. Bueno, pero retomemos ahora el tema de la esclavitud, que es el lado débil de Aristóteles. Respecto a esta, él la reconocía como derecho natural, en contra, como decíamos antes, de voces que ya comenzaban a condenarla. Decía que el esclavo no pertenece a sí mismo, que es propiedad del otro, aunque sí reconocía algunas restricciones al derecho de esclavizar a alguien, es decir, no se puede hacer sobre los mismos griegos, ni la victoria sobre el enemigo da este derecho. Solo puede ejercerse, decía, sobre razas inferiores, como la asiática, sobre aquellos que los griegos llamaban bárbaros, extranjeros vencidos. Solo, decía, se puede ejercer sobre razas inferiores como la asiática, sobre aquellos que los griegos llamaban bárbaros. Ahora podemos preguntarnos si estas restricciones que establece Aristóteles para esclavizar a alguien significan una concepción un poco más humanitaria. Bueno, desde mi punto de vista, considero que aquí la cuestión se agrava, porque lo que más repugna de una concepción esclavista es el racismo que encierra la tesis de que existen razas esclavas por naturaleza, razas inferiores. El excluir a los conciudadanos de ser sometidos a esclavitud no hace sino acentuar el racismo o bien el nacionalismo asentado sobre la idea de una superioridad racial. En el caso de someter a esclavitud por vía de la violencia, entra en el acto de una situación bélica, en la que todas las formas de solución de esa relación vencedor-vencido, ya sea la muerte, la prisión o la esclavitud, suponen por igual un avasallamiento de la libertad del otro. Y por último tenemos el tema de la mujer, que también es como una esclava, pues tiene de amo al esposo. Al igual que el esclavo, también sería como un género inferior, raza o género inferior, o sea, esclava por naturaleza. Sin embargo, Aristóteles considera que estas relaciones amo-esclavo son relaciones de complementación y que deben ser regladas. Por eso le dedica algunas páginas para asentarlas sobre normas morales y de cooperación. Cierto es que lo hace de un modo arbitrario, ya que desde su punto de vista se trata de una relación asimétrica, una relación entre medios y fines. Afortunadamente, en su vida práctica nada que ver, o sea, Aristóteles no lleva a la práctica estas ideas un poco retrógradas y hasta reprobables, porque se sabe que Aristóteles fue magnánimo con sus esclavos y respetuoso, amante y hasta admirador de sus esposas. Con respecto a esos temas que habían sido objeto de innovaciones en toda la serie de reformas que van desde Licurgo, Dracón, Solón, vemos que Aristóteles repite la misma actitud conservadora y cautelosa. Sobre, por ejemplo, la distribución de la riqueza, dice que esta no puede ser igual para quienes son desiguales. ¿Y a qué desigualdad se refiere Aristóteles? Él se inclina sobre todo a aquella de los méritos personales, aquella que está a la base de una aristocracia ya consagrada. Entonces rechaza sin ningún escrúpulo la igualdad democrática, por considerarla una igualdad puramente aritmética. En realidad, para él todo tiene que estar regulado y gobernado por los mejores, o sea, los aristócratas. Y esto
siguiendo la consigna del justo medio, o sea, el punto de moderación, evitando todos los vicios y excesos. ¿Y cómo se logrará esto? Mediante la educación. Al igual que para Platón, la educación es de suma importancia y debe estar a cargo del Estado. Y debe ser una educación de tipo moral. Con respecto a la pregunta de quién es para Aristóteles el ciudadano, la respuesta es de alguna manera una síntesis de todo lo dicho hasta ahora. En principio es una tarea de dedicación exclusiva, requiere tiempo libre, el tan apreciado ocio, para poder así dedicarse al servicio del Estado. Primero como soldado, luego como miembro de la Asamblea Legislativa o del jurado en los tribunales, y cuando anciano como miembro de los sacerdocios estatales. Así, Aristóteles, siguiendo este modelo de las pequeñas ciudades griegas, restringe esta noción de ciudadanía a una pequeña minoría. O sea, veamos, los trabajadores manuales, por la índole de su trabajo, se convierten en seres inferiores, no aptos para esa función. Solo una selecta minoría tiene el derecho y el deber de participar en las cuestiones de Estado. Todavía no concibe Aristóteles una forma de gobierno representativo. Por eso el tamaño ideal del Estado para él es bastante reducido. Con respecto a las formas de gobierno, Aristóteles sigue más o menos los pasos del esquema platónico. Reconoce tres formas: la monarquía, la aristocracia y la democracia, a cada una de las cuales le corresponde una forma de desviación. La monarquía se rige por el principio de autoridad y puede desviar hacia el despotismo. La aristocracia se rige por el principio del valor personal y puede desviar hacia la acumulación excesiva de riquezas. Y la democracia se rige por el principio de libertad y puede terminar en todo tipo de excesos y vida licenciosa. En cuanto a la constitución más perfecta, dice que es la politeia, una forma mixta que combina elementos aristocráticos y democráticos. Y su virtud consiste en que el poder descansa en la parte más sana de la comunidad. Esto es, la clase media terrateniente, moderadamente acomodada, estable y sólida. Bueno, nosotros sabemos que estas ideas de Aristóteles las elabora partiendo del estudio de las pequeñas ciudades griegas de su época. Sin embargo, pese a que estuvo analizando muchos casos de estas, su pensamiento parece algo estrecho porque no logra abrirse a otras posibilidades. Sorprende que, habiendo estado tan próximo a la corte macedónica, no haya podido vislumbrar una posibilidad algo diversa de esa pequeña ciudad griega replegada sobre sí, autosuficiente. Y sorprende sobre todo que no haya podido vislumbrar la idea del panhelenismo que ya rondaba y obsesionaba a su discípulo.